Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Hoy vamos a continuar nuestra serie de que la historia es más que cuento y los cuentos, cuentos son. Y vamos a seguir de la mano de los cuentos de hadas de Angela Carter. Estos cuentos, que en realidad no son de hadas, sino que son más bien historias para contar al calor de la chimenea, historias populares que se basan en una tradición muchas veces milenaria, que recoge la experiencia de vida de muchos seres humanos, hombres y mujeres, y que se vuelven completamente trascendentes en la vida de estas últimas, por cuanto ellas se han visto muchas veces marginadas, inhabilitadas, imposibilitadas de acceder a otras fuentes de conocimiento. De manera que esta memoria que pasa de abuelas a madres y de madres a hijas se vuelve algo invaluable, insustituible. No digamos que para los hombres no ocurra lo mismo, claro que sí, ocurre igual, pero digamos que ellos pueden tener otras fuentes de conocimiento alternas que les ayudan a sortear las dificultades del camino. Por otra parte, en estas historias nosotros vamos a encontrar que la mayoría de las veces hay un notable protagonismo femenino. Estas que estamos narrando son de este corte. Y en este momento vamos a centrarnos en estos cuentos que nos hablan de la testarudez femenina, de esa tenacidad que embarga a un gran número de mujeres, no en relación a cualquier tipo de meta, sino concretamente con respecto a aquellos hechos, a aquellas cosas que les son interesantes o importantes. Las mujeres hemos sido tercas históricamente. Eso tiene que ver con nuestro rol, con el hecho de que seamos las preservadoras de la vida, que seamos las que mantenemos la especie. Nuestros trabajos, nuestros oficios nos llevaron en la época prehistórica, antigua, medieval y aún moderna a estar más situadas y más circunscritas a la función doméstica, menos expuestas a las prácticas riesgosas como la guerra o algunos artes o oficios que podrían poner en peligro nuestra existencia. Esto fundamentalmente se basa en dos razones, una de carácter genético y digamos que tiene que ver con nuestra anatomía y con nuestra biología, que tiene relación con los niveles de testosterona. Tenemos menos testosterona que los hombres y eso hace que seamos menos agresivas. Pero en segundo lugar está lo que les decía, está la tradición. El hecho de cuidar de las crías, de cuidar de los ancianos, de cuidar de los niños pequeños, de cuidar del entorno, ¿no? De mantener el entorno cálido, de mantenerlo agradable, de proporcionar bienestar. Y eso hace que nos convirtamos en sobrevivientes, que tengamos a veces una vida más longeva y que en muchas ocasiones, cuando pasan los desastres de la guerra, cuando pasan los desastres naturales o las pérdidas, seamos nosotras quienes tenemos que mantener firmes las raíces en el suelo. Bueno, hemos hecho una larga introducción, todo para aproximarnos a una historia preciosa de origen griego que se llama La búsqueda de la suerte. Por continuar con la historia sin interrupciones, había una anciana que tenía una gallina. Igual que ella, la gallina estaba ya entrada en años y era una buena trabajadora. Todos los días ponía un huevo. La anciana tenía un vecino también anciano, un viejo achacoso, que cuando ella se iba a cualquier sitio, aprovechaba para robarle el huevo. La pobre mujer estaba siempre al acecho para atrapar al ladrón, pero nunca lo lograba. Ni quería tampoco acusar a nadie, de manera que se le ocurrió la idea
de ir a preguntarle al sol inmortal. Emprendió entonces el viaje y en el camino se encontró con 3 hermanas, las 3 solteronas. Cuando las vio, se pusieron a correr tras ella para averiguar a dónde se encaminaba. Ella les contó qué apuro llevaba. Y ahora dijo, voy de camino a ver al sol inmortal para preguntarle quién puede ser el hijo de su madre que me está robando los huevos y que inflige así tal crueldad a una pobre anciana fatigada como yo. Cuando las chicas lo oyeron, se le echaron las 3 sobre los hombros, exclamando, «Oh, tita, se lo suplicamos, pregúntele también por nosotras. ¿Qué nos sucede? Pues no encontramos marido». «Muy bien», dijo la anciana, «se lo preguntaré. Puede que atienda mis peticiones». Así que continuó y se tropezó con una anciana que tiritaba de frío. Cuando la anciana la vio y supo a dónde se dirigía, empezó a implorarle, «Te lo suplico, anciana, que le preguntes algo también de mi parte. ¿Qué me sucede? Pues nunca entro en calor, pese a llevar encima 3 abrigos de piel, uno sobre el otro». «Muy bien», dijo la anciana, «se lo preguntaré, pero ¿cómo puedo ayudarte yo?». Así que continuó y llegó a un río que discurría turbio y oscuro como la sangre. Había escuchado su rumor desde muy lejos, un rumor que había provocado que sus rodillas temblasen de miedo. Cuando el río la vio, también le preguntó con su voz salvaje y enojada a dónde se encaminaba. Ella le dijo lo que tenía que decir. El río le pidió, «Si es así, pregúntale también acerca de mí, que me aflige, porque no puedo discurrir con calma». «Muy bien, mi querido río, muy bien», dijo la anciana, sumida en un pavor tal que apenas podía proseguir la marcha. Así que continuó adelante hasta que llegó a un risco gigantesco, monstruoso, que llevaba muchísimos años suspendido en el vacío y ya no podía caer, ni dejar de caer. El risco le suplicó a la anciana que preguntase qué fuerza le estaba oprimiendo que no permitía que cayera de una vez y dejara tranquilos a cuantos pasaban por debajo de él. «Muy bien», dijo la anciana, «le preguntaré. No es mucho pedir por tu parte y puedo asumir la responsabilidad». Dicho esto, la anciana se dio cuenta de que ya era muy tarde, así que levantó los pies del suelo y corrió. Cuando alcanzó la cresta de la montaña, vio al sol inmortal que se estaba atusando la barba con un peine dorado. En cuanto éste la divisó, le dio la bienvenida solemnemente, le ofreció un escabel para que se sentara y le preguntó por qué se había acercado hasta allí. La anciana le contó lo que sucedía con los huevos que ponía su gallina. «Postrada a tus pies te lo imploro», suplicó. «Dime, ¿quién es el ladrón?». «Ojalá lo supiera ya. De ser así, no estaría ahora maldiciendo de esta manera demencial y llenando de rencor mi alma. Además, mira, te he traído este pañuelo lleno de peras de mi huerto y una cesta repleta de panecillos que yo misma he horneado». El sol inmortal repuso, «El hombre que roba tus huevos es ese vecino tuyo. Pero mira, no le digas nada. Déjaselo a Dios, que al final le dará el escarmiento que merece». «Mientras venía hasta aquí», le dijo la anciana al sol inmortal, «me encontré a 3 chicas solteras y como me imploraron, pregúntale sobre nosotras que nos aflige que no encontramos marido». «Ya sé de quiénes me hablas. No son chicas que nadie desee tener por esposa. Son vagas, no tienen madre para guiarlas, ni padre tampoco, de manera que cada día se despiertan y barren la casa sin haber esparcido agua antes. Así que cuando pasan la escoba, me llenan los ojos de polvo y estoy hasta el gorro de ellas. No las aguanto. Diles que desde hoy tendrán que levantarse antes del alba y esparcir agua por el suelo de la casa antes de barrer. Si lo hacen, enseguida se casarán. Y no pienses más en ellas de camino a casa».
También traigo otra petición de una anciana que me dijo, pregúntale de mi parte qué me sucede, que nunca entro en calor, pese a llevar encima 3 abrigos de pieles, uno sobre el otro. Debes decirle que entregue 2 de ellos como obra de caridad para salvar su alma y así entrar en calor. También vi un río turbio y oscuro como la sangre, como el caudal, erizado de remolinos y rápidos. El río me rogó, pregúntale de mi parte, ¿qué me hace para discurrir? ¿Qué hago para poder discurrir con calma? El río debe ahogar a un hombre y así quedará en calma. Cuando llegues a su orilla, vadea primero la corriente y luego dile lo que te acabo de decir, pues si no lo haces, serás presa tú del río. También me encontré con un risco. Ha pasado años y años suspendido en el vacío y no hay manera de que caiga. Ese risco debe dar a sí mismo muerte a un hombre y así encontrará reposo cuando pases por delante de él y lo dejes atrás, pero no antes. Has de contarle lo que te acabo de decir a ti. La anciana se levantó, le besó la mano, se despidió con mucha solemnidad y bajó de la montaña. En el camino de regreso llegó hasta el risco, que estaba al acecho esperándola. Se apresuró y pasó de largo antes de pararse a decirle lo que le tenía que decir. Cuando el risco oyó que tenía que caer y dar muerte a un hombre, se enojó y no supo cómo actuar. ¡Ah! Le dijo a la anciana, si me lo hubieras dicho antes, tú misma habrías sido mi presa. Que todos mis problemas sean tuyos, dijo la anciana, y discúlpame la vulgaridad, se dio una palmada en el trasero. Continuó la marcha y llegó a las proximidades del río. Por el rugido que te emitía, se percató de lo atribulado que debía de encontrarse y de que seguramente estaba esperando a que ella llegara y le contase lo que le había dicho el sol inmortal. Se apresuró y vadeó la corriente antes de explicarle lo que había averiguado. Cuando el río lo oyó, montó en cólera. El acceso de mal humor fue tal que el agua se enturbió más que nunca. ¡Vaya!, exclamó el río. ¿Por qué no sabía yo esto? Podría haberte quitado la vida a ti, anciana, a quien nadie quiere ya. La anciana se asustó tanto que ni siquiera se dio vuelta para mirar al río. Apenas había recorrido un corto trecho cuando divisó un humillo cernirse sobre los tejados de la aldea y percibió a continuación el gustoso aroma de las cocinas. Fue entonces con premura a ver a la anciana, que no conseguía entrar en calor, y le contó lo que le había encargado que dijese. La mesa estaba puesta con manteles limpios y se sentó a comer con ellos. Compartían un estupendo asado de Cuaresma que estaba para chuparse los dedos. Luego fue a visitar a las solteronas. Desde que la anciana se había despedido de ellas, no habían dejado de pensar en ella, hasta el punto de que ni siquiera encendían el hogar en su casa ni lo apagaban. Se pasaban el tiempo con los ojos puestos en la carretera, para no arriesgarse a no ver a la anciana si pasaba por delante. En cuanto ésta las vio, fue a sentarse con ellas y les explicó lo que el sol inmortal le había contado que tenía que hacer. A partir de este momento, ellas empezaron a levantarse antes que amaneciera de madrugada, para esparcir agua por el suelo de la casa y barrerla, lo cual atrajo a los pretendientes, que empezaron a llegar de nuevo, cada uno desde un lugar distinto, para pedirles matrimonio, de modo que todas lograron casarse y vivieron felices. En cuanto a la anciana, que no conseguía entrar nunca en calor, entregó 2 de sus abrigos de pieles para salvar su alma, y de inmediato sintió que su cuerpo se templaba. El río y el risco les quitaron la vida a sendos hombres y con ello hallaron la paz. Cuando la anciana regresó a su casa, se dio cuenta de que su vecino estaba a las mismísimas puertas de la muerte. Al partir ella en busca del sol inmortal, él se quedó sumido en un miedo tal que algo terrible le pasó. Le empezaron a brotar plumas de gallina en la cara. No pasó demasiado tiempo antes de que partiese hacia esa gran aldea de donde nadie regresa jamás.
En adelante, a la anciana no le faltó nunca más un huevo y pudo comerlos hasta que el mismísimo día de su muerte, y ese día murió también su gallina. Como vemos, es una historia en relación a buscar respuestas. Y esas respuestas son simples. Muchas veces están a la vuelta de la oreja. Cumplir un propósito, hacer lo que se debe hacer lo correcto y dejar a Dios la justicia. Son aprendizajes sencillos. A primera vista no parecen tener mucha lógica, pero cuando se explora se da cuenta que una mujer que busca la verdad puede encontrarla, así tenga que ir corriendo en pos del sol inmortal. Espero les haya gustado esta historia. Igualmente que la relacionemos con cómo la historia cuenta los valores cristianos y los valores que son propios de una mujer. Una mujer debe siempre ser honesta, trabajadora, decir la verdad, ayudar y socorrer a los que la necesiten sin importar cuál sea su condición y el hecho de no conocerles. Una mujer debe ser generosa, debe compartir sus bienes para salvar el alma, debe ser hacendosa para atraer un buen marido que la acompañe y cuide de ella. Y por otra parte, las personas culpables nunca pueden escapar de su propia conciencia, como le pasa al viejo vecino. Y como si todo esto fuera poco, una mujer siempre debe reservarse un poco de astucia para poder sobrevivir. Debe ser hábil para escuchar la experiencia de aquellos que la aconsejan. En esta época contemporánea, para nosotros estos saberes pueden no ser tan reveladores. Sin embargo, cuando exploramos profundamente en ellos y vemos desde el otro horizonte, estos cuentos son muy interesantes porque nos muestran cómo no debemos anteponernos a los demás, pero tampoco posponernos a los demás. Debemos hablar en justicia, en la medida correcta, con generosidad, en disposición de servicio, pero nunca subvalorando la importancia de nuestro propio ser. Un abrazo, me despido, espero que nos oigamos pronto.